Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de la actividad evaluativa del eje 3 de la asignatura de ética, que lleva como consigna el valor ético de los derechos humanos. Nuestro grupo está conformado por Carlos Barragán, Yemer Ruiz, Juan de León, quien habla, y Joan Camilo Guerrero. Antes de hablar de algunos derechos que se deben identificar en un artículo que se nos asignó, que lleva por nombre la minería y, y los megaproyectos que invaden el corazón del mundo, debemos entrar en contexto de que estamos hablando acerca de una problemática que se presenta en las zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta y los habitantes que allí se encuentran, que son las etnias indígenas, como las más populares, la Arhuaca. Ellos expresan en ese artículo todas las inconformidades que tienen acerca de las invasiones que están presentándose tanto de entes gubernamentales como privados, debido a que la Sierra Nevada es un área rica en petróleo, carbón y además tierra fértil. Se han venido presentando invasiones en lugares delimitados, como llaman ellos, el corazón del mundo, a su área protegida. Entonces, analizando todas las inconformidades, nos damos cuenta que en estos aspectos se están vulnerando los derechos principales éticos, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y unos derechos secundarios, como es el derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Además que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestimenta, vivienda, etcétera. Además de que se vulneran derechos como la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica y el entendimiento y la confianza. Debemos, a su vez, garantizar una relación que puede existir entre los derechos éticos con la Constitución Política Colombiana. Nosotros nos hemos dado como consigna que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece derechos fundamentales principales como lo son el derecho a la vida y la libertad, los cuales fueron precisados en un contexto sociopolítico. Y en este caso se evidencia cómo el derecho fundamental de la vida y sus conexos están siendo vulnerados. Argumentando las razones por las cuales han sido garantizados o vulnerados los derechos identificados, las comunidades indígenas desde hace unas décadas se encuentran protegidos por unas leyes que los amparan en autonomía y perseveración física y cultural. Los indígenas de la Sierra Nevada se les delimitó un área protegida para su consistir, pero a pesar de existir estas leyes han sido amedrentados y hasta asesinados por proteger sus territorios de la minería ilegal y grupos armados ilegales, los cuales buscan a la vez enriquecerse a costa de la destrucción ambiental. Podemos evidenciar en las imágenes cómo los indígenas han sido dañados sus tierras y quitándole las paz por entrar a estos territorios. En el municipio de la Mesa del Cesar, en sus zonas rurales, donde se evidencia asentamiento de indígenas y ciudadanos comunes, un paramilitar llamado Jorge 40 entró en esos lugares, evacuó y obligó la salida de estos indígenas, forzándolos, usando la violencia para adueñarse de esas tierras, dando a estos asentamientos indígenas como área de protección. Evidenciamos la vulnerabilidad de un derecho de primera generación como es la libertad y el derecho a la vida. Plantear alternativas de protección para garantizar los derechos de vulnerados por nuestros conceptos una de las alternativas para proteger estos derechos vulnerados, la presencia de gobierno o Estado en estos sectores, ya que se evidencia cómo han sido abandonados por estos mismos. Pero más allá de la presencia de las fuerzas militares del Estado, lo mayor recomendación sería establecer negociaciones de paz con dichos grupos armados para evitar daños colaterales hacia los habitantes en posible enfrentamiento. Esto nos lleva a que hay que buscar una solución para que esto ya no siga ocurriendo y los indígenas puedan vivir y tener ese derecho de paz.
Buenas noches, mi nombre es Carlos. En este caso explicaré lo de Oscar. Oscar es un auxiliar de enfermería que trabaja en un hospital privado. Normalmente tiene turnos de 12 horas diurnas, con un domingo de descanso cada 15 días. Sin embargo, ha sido despedido. El motivo de su despido ha sido negarse a renunciar y a recuperar las horas extras que la empresa le había obligado a realizar durante varios meses, por lo que corresponde descanso de 3 días. Esta persona lleva 5 años trabajando en este hospital, bajo contratos a términos fijos, renovados cada mes. Recientemente se dio un cambio de propietarios quien ha decidido aplicar políticas más agresivas de gestión empresarial. En el nuevo marco de relaciones que plantea esta empresa, negarse a seguir al de la letra de las instrucciones de los jefes, sean estas las que sean, es motivo inmediato de despido. Los derechos vulnerados de Oscar fueron: todo individuo tiene derecho a la libertad y opinión de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho al trabajo de condiciones equitativas y satisfactorias. ¿Por qué han sido vulnerados los derechos de Oscar? Los derechos de Oscar han sido vulnerados porque inicialmente se evidencia la explotación laboral, ya que las horas de trabajo sobrepasan lo que está establecido por ley, que es un máximo de 48 horas semanales, y se excede estas, las horas restantes se asumen como horas extras laborales, las cuales deben ser remuneradas de acuerdo a la ley. También se evidencia la vulneración de derecho de trabajo digno y satisfactorio, además de la vulneración de derechos de libertad y de opinión, expresión de ideas, ya que al momento de Oscar querer exigir el pago de sus horas extras laborales, fue obligado a renunciar al pago y al momento de no estar de acuerdo con esta petición, fue despedido de su cargo de manera injusta, violando sus derechos como trabajador. ¿Cuál es la alternativa que tiene Oscar para reclamar y garantizar el cumplimiento de sus derechos? Oscar tiene como alternativa dirigirse a las entidades regulatorias, en este caso al Ministerio de Trabajo, para interponer un derecho de petición o acción titulada por la vulneración de derecho, es decir, poner una PQR. Buenas noches. En este caso, la actividad nos pide identificar si en alguno de nuestros entornos laborales se vulneran los derechos humanos. En este caso, existe un compañero de nosotros, el cual está en el campo de medicina, y a este compañero lo obligan a trabajar hasta 10 horas al día, 6 veces a la semana, y solo se le remuneran 48 horas semanales como trabajadas. Lo demás no se le paga. En este caso se evidencia la vulneración del derecho a un trabajo equitativo y satisfactorio, ya que no se está cumpliendo con lo establecido por la ley. Como conclusión, ¿por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia? El comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia, porque según el filósofo Kant y su imperativo categórico, el cual dice que la libertad es más que la simple felicidad y se basa más en regirse en los deberes en conformidad de acatamiento de las leyes. Esto a la vez nos permite creer que los derechos humanos, al igual que lo que piensa Kant, la filosofía de Kant, se relacionan entre ellos, que le dan sentido a que los dos básicamente se relacionan con el cumplimiento de las normas. Y actuar por fuera de estos comportamientos se asume como antiético, que no es normal. Lo que refuerza la idea de Kant, la idea de Kant, que es una idea muy famosa que él tiene, la cual es que las personas son fines, nunca métodos. Una persona no puede ser comprada o tratada como un objeto de uso para cumplir su fin. Eh, Como siguiente conclusión, ¿qué pueden hacer ustedes o nosotros como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? Nosotros como ciudadanos colombianos podemos tener empatía hacia los demás y hacia uno mismo, de esta manera no sobrepasando los derechos de los demás y a la vez no permitir que los demás sobrepasen por los nuestros. Básicamente esto nos dice que tenemos que saber hasta dónde poner límites para no sobrepasarnos nosotros y que no sobrepasen nuestros derechos a la vez. Siempre es necesario siempre debemos actuar con buena moral y principios que reflejen nuestra ética social y profesional, dependiendo de cada una de nuestras profesiones.
y sabiendo, siempre teniendo en mente que todos somos humanos y que todos merecemos respeto, sin importar nuestra relación social, económica o laboral. Muchísimas gracias.